Hola chicos, buenas noches. Vamos a seguir con esta serie de clases. La que habíamos visto la vez pasada era el desplazamiento de un vehículo por una curva. No les voy a dejar ejercicios de eso, simplemente es para que ustedes conozcan la teoría. Son conceptos importantes que ustedes deben saber, por lo tanto tienen que saber de dónde salen. Pero no vamos a hacer ejercicios, no nos vamos a detener en los ejercicios porque son básicamente de física, ¿sí? Entonces hoy empezamos con lo que son curvas verticales. En la clase de hoy solamente les voy a dar unos conceptos previos. Después vamos a ir viendo los elementos de las curvas verticales y cómo se calculan. No les voy a dar ejercicios de eso tampoco, pero para que ustedes lo sepan y lo vean. Ya lo leyeron en el práctico que les mandé, pero por ahí es más fácil si lo vamos explicando. Bien. Como concepto principal o como primer concepto a tener en cuenta para poder entender lo que son las curvas verticales es la rasante. Ya habíamos hablado de la rasante en otras oportunidades y la rasante de un camino es una línea, dice, que se representa en un plano de cotas, elevaciones o niveles de los puntos de la línea de referencia de la calzada. Generalmente esta línea es el eje de la calzada o el eje geométrico. También lo llamamos como un eje imaginario del paquete estructural y por dónde va a pasar. En caminos de calzadas divididas con mediana ancha es el borde interno de cada calzada. Y en ramas es el borde elegido como eje de replanteo. O sea, es un eje en el cual vamos a ir desplazando, a modo, si se quiere, de abanico, todos los elementos geométricos que tengamos en nuestro paquete estructural y en lo que es al camino en general. Está conformada, dice, por una serie de líneas rectas conectadas por curvas verticales que se pueden distinguir a grandes rasgos dos características principales. O sea, como nosotros veíamos en las curvas horizontales, que eran tangentes, que las tangentes estaban unidas por una curva horizontal, una curva circular, una curva concretoide. En este caso, esas mismas tangentes van a ser las líneas rectas a las que se refiere aquí, pero de forma vertical, ¿sí? Dice que se pueden distinguir a grandes rasgos dos características principales, uno es la forma y la otra es la posición. Aquí vemos, esto es básicamente un resumen del práctico que les mandé sobre curvas verticales, hecho por el ingeniero Sabastano. Muy didáctico en su forma de hacer los prácticos, entonces lo he tomado como referencia. Aquí vemos entonces una imagen de un perfil longitudinal, ¿sí? Vemos acá, esto que ustedes ven acá, es la rasante, ¿sí? Esto son pendientes. Están dadas en porcentaje, ahora después lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 puntitos. Aquí tenemos un vértice, esto es una curva vertical, ¿sí? Cóncava en este caso. Aquí tenemos otro vértice, este es una curva vertical convexa, ¿sí? Bueno, tenemos después diferentes referencias, eje de colector a derecha, que eso es propio del plano, ¿no? Propio de la ruta que representa este plano, este perfil. Aquí tenemos también otro vértice, aquí tenemos las cotas, así me fue, aquí tenemos las cotas, ¿sí? Y estas son las progresivas, ya habíamos hablado de cómo se escribían las progresivas. Entonces, esto que vemos aquí es el terreno natural, lo que está pintado de verde. Y la rasante, acá podemos ver que todo esto como terreno natural, todo esto que ustedes ven acá, esto se va a tener que desmontar, ¿sí? Esto que está acá se va a tener que terraplenar. Eso lo vamos a ver en un capítulo más adelante, cuando hablamos de cortes y rellenos y cómo equilibrar. Por el llamado diagrama de Bruckner, para poder equilibrar lo que desmontamos y lo que terraplenamos, ¿sí? Bien, entonces, la rasante,
para resumir, es esta línea que nosotros vemos acá, que habíamos dicho que era el eje imaginario del camino, también hemos dicho como eje geométrico, sí está llamado de varias formas, pero en definitiva es esa línea que centraliza el eje de nuestro camino. Bien, conformación de la rasante. Habíamos dicho que era forma y posición. Con respecto a la forma, comprende la formación de pendientes y curvaturas, ¿sí? En el perfil longitudinal vamos a poder ver todo lo que son pendientes, todo lo que son curvas verticales y en el plano curvas horizontales. Depende de los factores, entonces la forma depende de los factores técnico-funcionales, ¿sí? De seguridad y estético. En la rasante está muy ligado con el tema, sobre todo en perfiles longitudinales, con el tema de seguridad. Una curva vertical tiene más puntos de control, o sea, son puntos de control más estrictos, por así decirlo, o más limitados que una curva horizontal. Entonces la seguridad es muy importante y bueno, los factores estéticos siempre están presentes en todos los proyectos geométricos que se hagan, ¿sí? Con respecto a la posición, se refiere a la altura del perfil con respecto al terreno natural y depende de factores técnicos también, económicos y constructivos. ¿Por qué económicos? Porque ahí vamos a tener el limitante del movimiento de suelos, ¿sí? En los factores económicos con respecto a una obra vial, lo que más mueve económicamente, lo que más mueve la aguja, por así decirles, económicamente, es el movimiento de suelo. ¿Qué tantos metros cúbicos tengo que mover de suelo, ya sea para desmontar o para terraplenar? Es lo que insume más dinero. Con respecto a lo constructivo, está ligado con lo técnico y está ligado también con lo económico, ¿sí? Después, factores que influyen en el trazado de la rasante. Habíamos dicho, en el trazado, ¿sí? En el dibujo, cuando nosotros vamos a dibujar, tenemos factores técnicos, económicos y estéticos. Los técnicos, tenemos en primer lugar el tránsito. O sea, son factores que a nosotros nos van a ir guiando en el trazado de una rasante coherente, ¿sí? Velocidad directriz, distancias visuales, pendientes, parámetros de las curvas, y eso ya lo hemos visto, menos lo pendiente que vamos a ver ahora, todo lo demás lo hemos visto. Con respecto al agua y a los desagües, tenemos alturas mínimas sobre el nivel máximo de las aguas superficiales, alturas mínimas sobre fondo de cuneta, pendientes para desagües longitudinales. ¿Qué quiere decir esto? Alturas mínimas sobre el nivel máximo de las aguas superficiales. Por ejemplo, nosotros tenemos que pasar nuestra rasante, incluye también puentes, ¿sí? Entonces tenemos que tener conocimiento de las crecidas máximas, de las aguas normales, ¿sí? Del nivel máximo, de alguna inundación. Todos esos son factores técnicos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Altura mínima sobre el fondo de cuneta. Cuando nosotros proyectamos una cuneta tenemos que saber, por ejemplo, la altura de la napa freática, porque si nosotros hacemos un desagüe que vaya debajo de la napa, ¿sí? O que quede muy cerca, en alguna tormenta grande, en alguna avenida, como se dice, ese agua que está tan cerca de la cuneta va a subir, y si la cuneta tiene alguna filtración se nos va a llenar la cuneta en vez de agua de desagüe de la carretera, o sea, de la calzada del camino, se nos va a llenar de agua por absorción que venga de la napa freática. Pendientes para desagües longitudinales también es muy importante prever que la calzada desagüe tanto transversalmente como longitudinalmente, ¿sí? Es el enemigo número uno, siempre dijimos, del asfalto, del pavimento, en sí de la carretera, el agua sobre la calzada. Económicos.
reducción del movimiento del suelo, reducción de barreras de seguridad, reducción de longitud de alcantarillas, optimización del transporte de los suelos, compensación longitudinal del movimiento de suelos. Estos son, fíjense, que en estos 5 aspectos tenemos 3 que se refieren a suelos, con lo que yo le decía anteriormente, ¿sí? Reducción de barreras de seguridad. Nosotros necesitamos, por ejemplo, barreras de seguridad cuando nuestro terraplén es muy alto. Entonces, bueno, si nosotros queremos ahorrar todo este tipo de cosas, tenemos que ir manejando la rasante para que quede económicamente coherente, ¿sí? No voy a estar haciendo un terraplén, voy a gastar en movimientos de suelos, a no ser que sea necesario, por supuesto, pero si no es necesario, voy a gastar en barreras de seguridad, en más movimientos de suelo, capaz no lo llega a compensar, ¿sí? Transporte de suelos, para ser base y subbase, son suelos seleccionados que yo los tengo que transportar de alguna cantera, ¿está bien? También es muy importante, hablando de transporte de suelos, tener una cantera cerca de la obra. Ahí nos estamos ahorrando también económicamente muchísimo dinero por la optimización del transporte, o sea, por las distancias medias de transporte, quizás ustedes ya lo vieron eso en equipos, por la distancia media de transporte que me permita a mí ahorrar en eso, y es importantísimo. Bien, estéticos. Se debe proyectar la rasante teniendo en cuenta el alineamiento planimétrico. Debe evitarse continuos quiebres del perfil altimétrico y las curvas verticales deben ser de longitudes visuales apreciables. Bien, se debe proyectar la rasante teniendo en cuenta el alineamiento planimétrico, o sea, tiene que ser coherente, eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos de perfiles. Tiene que ser coherente el perfil longitudinal con el perfil transversal y con la planta, con la planimetría de la obra. No puedo, por ejemplo, tener una pendiente muy grande en una curva horizontal, una pendiente vertical en una curva horizontal, porque además si a esa curva horizontal le tengo que agregar un peralte, queda incoherente. Entonces eso se tiene que ir manejando para que tanto la planimetría como la altimetría puedan jugar juntas, digamos, uno pueda tener un proyecto, perdón que repita tanto, pero un proyecto coherente, ¿sí? Y bueno, las distancias visuales ya las hemos estudiado y son importantes en temas de seguridad. Tienen que tener longitudes visuales, apreciables. Bien, puntos de control. Los puntos de control eran aquellos puntos que nos controlan el diseño, que ponen como un parate para resolver ciertas cosas, ¿sí? Son necesarios en todas las obras y casi todas las obras tienen los mismos puntos de control según su topografía. Los puntos de control a tener en cuenta en el trazado de la rasante. Gálibos verticales y mínimos. Los gálibos, ¿se acuerdan? Era la distancia que hay entre una carretera y puede ser un paso a nivel. Un paso a nivel es los puentes, por ejemplo, acá que tenemos en la autovía, ¿sí? El puente de Balbín, que pasa sobre la autovía, eso es un paso a nivel. Y el gálibo es la altura que hay desde la base de la autovía hasta donde llega la viga del puente. Esos gálibos hay que tenerlos en cuenta porque si ya están, por ejemplo, si yo tengo que hacer un paso a nivel, tengo que tener en cuenta la altura mínima. Y si yo tengo que reproyectar, por ejemplo, una ruta que pase por abajo de un paso a nivel, tengo que tener en cuenta esa altura mínima. Los cruces ferroviarios, aéreos y subterráneos también. Tapadas de alcantarilla máximas y mínimas. Yo no puedo pasar la rasante por una alcantarilla sin tener en cuenta su tapada. Hay tapada, ¿qué quiere decir la tapada? Yo pongo una alcantarilla y es una altura de tapada, o sea, tiene que estar tapada a una mínima altura, ¿sí? De terraplén, por supuesto. Bien, pendientes, y acá empezamos con las pendientes. La inclinación del plano del camino es un factor que influye en costos, seguridad y estética.
Dice, para un estudio correcto de estos factores se toma como parámetro el comportamiento de vehículos pesados en pendiente. ¿Por qué? Hay un factor muy importante que es peso-potencia en los camiones, que indica que, por ejemplo, no pueden sostener una pendiente por mucho tiempo, en lo que llamamos eso longitud crítica, ¿sí? O distancia crítica. Está medida siempre en vehículos pesados, siempre. ¿Por qué dice que es un factor que influye en costos? Y porque realmente tenemos movimientos de suelo, como ya veníamos hablando del suelo, ¿no es cierto? Después, seguridad, por esto mismo del tránsito de vehículos pesados en pendiente. Es inseguro. Hay camiones que simplemente no pueden subir ciertas pendientes. Por lo tanto, ya no son rutas para vehículos pesados. Y al momento de bajar esas pendientes, también es inseguro para un vehículo pesado. Ustedes imagínense que si sumamos el peso, un vehículo con poco freno, ¿cuándo se va a detener? ¿Sí? Son realmente inseguros. Y la estética, por supuesto, también siempre está presente. Dice, el nivel de servicio puede ser considerablemente reducido por una pendiente mal elegida en una rampa larga, ¿sí? Con porcentaje significativo de camión. Si yo estoy proyectando una ruta en un tramo en donde circulan muchos camiones, o sea, muchos vehículos pesados, no puedo permitirme el lujo de hacer una rampa larga, ¿sí? Con una pendiente alta. ¿Eso qué va a provocar? Que los vehículos vayan más lento para poder subir la pendiente, que haya congestionamiento, por lo tanto, atrás de los vehículos. Esto sucede mucho, no tanto por las pendientes, pero suele suceder en la zona central del Valle Medio del país, en donde hay muchos vehículos pesados viejitos que van transportando la fruta. No sé si alguno ha viajado hacia el norte en la época de verano. Realmente esos camiones dejan una fila larga, que es lo que hace que el nivel de servicio baje, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿cómo se soluciona eso? Lo solucionamos con pero no me va a salir ahora. El carril extra, perdón. El carril extra que se pone para subir las cuestas y para que sea solamente para vehículos pesados. Tenemos acá yendo para Comodoro, tenemos varias pendientes o que subir varias colinas, por así decirlo, con carriles extra para vehículos pesados. Esa es una de las soluciones para que los vehículos, si quedan colgados quiere decir que quedan frenados, que no les alcanza la potencia del motor para subir, puedan reanudar su marcha sin poner en peligro a los usuarios del camino que vienen atrás de ellos, y otras para que puedan subir más lentos sin entorpecer a los usuarios del camino que vienen atrás, que pueden ir en vehículos livianos, ¿no es cierto? Eso hace que el nivel de servicio no se vea afectado. Es una de las soluciones que se ponen cuando tenemos pendientes con porcentajes altos. Bien, concepto importante. Pendiente. La pendiente es la inclinación del plano del camino, ¿sí? Se mide en porcentaje, habíamos dicho, y según las normas existentes en cada país existen mínimos y máximos absolutos y parámetros deseables para la misma. Habíamos hablado la otra vez de lo que es máximos absolutos, mínimos absolutos y parámetros deseables o aconsejables, ¿sí? En esos aconsejables está el ideal. Uno puede jugar con los mínimos absolutos y máximos absolutos cuando realmente está limitado por otros factores del camino. En caminos rurales, un bombeo, habíamos dicho en la clase anterior, creo que el bombeo se iba a decir a la pendiente, ¿sí? Un bombeo del 2% es estándar para caminos pavimentados. En superficie de grava, el bombeo será del 3%.
En cunetas y puentes siempre deberá tener una pendiente longitudinal para asegurar el buen drenaje, ¿sí? De mayor a 0,5%. ¿Por qué? Porque en un puente, por ejemplo, si ven hay un gálibo, un bombeo del 2% transversal, tenemos que tener una pendiente longitudinal para que el agua sobre esa calzada pueda drenar hacia los costados. ¿Está bien? También hay sistemas de drenaje para puentes que llevan, que no es que escurre por el estribo simplemente, sino que hay un sistema de drenaje, ¿sí? Lo que es cordones y cunetas también. Las cunetas obviamente tienen una pendiente longitudinal, de la cual, aparte de alejar la pendiente transversal, el agua de la calzada, la pendiente de la cuneta las traslada hacia donde deban ir. En curvas peraltadas, de calzadas divididas con barrera central tipo New Jersey, la base de la misma hace las veces de cordón y requiere una pendiente misma. Ustedes imagínense, la base New Jersey es la barrera es la que podemos encontrar en la autovía, ¿sí? Ustedes imagínense una curva peraltada con una barrera New Jersey en el central. Eso hace las veces de cordón cuneta. Si el zócalo de la barrera hace las veces de cordón cuneta, por lo que tiene que tener una pendiente para sacar el agua de ahí. En caminos urbanos, en pavimentos con cordones, las pendientes deben proyectarse para eliminar el agua de la calzada, y una pendiente del 0,5% es lo habitual y un mínimo absoluto del 0,4%. O sea, decir mínimo absoluto en caminos urbanos, es decir, te estás arriesgando a que el agua no pueda circular por algún motivo, ¿sí? Tiene que estar todo muy bien planificado para poder adoptar ese mínimo absoluto. Y bueno, en caminos urbanos, en las ciudades mismas, vemos como los cordones van llevando el agua hacia el sistema de alcantarillado. Bien, pendientes deseables y máximas según categoría del camino. Esto es Ingeniero Rule 1980, está en el manual, ¿sí? Tenemos una primer columna de categoría del camino, ¿sí? Que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos en laguna llana ondulada montañosa, llana ondulada montañosa, llana ondulada, todo es lo mismo, ¿sí? Para las diferentes categorías de camino. Tenemos las diferentes velocidades directrices para cada categoría y tenemos acá los porcentajes de pendiente deseables y máximos, ¿sí? Son puntos de control. Si yo voy a hacer un trazado en la categoría de camino 3, en una zona llana, voy a tener una velocidad directriz de 110, ¿sí? Entonces voy a saber que la deseable, el porcentaje deseable para esta pendiente van a ser de 3 y un 5 como máximo, ¿sí? Tenemos hasta 7, tenemos 8 acá. Esto no existe casi, porque son realmente peligrosas. Entonces las máximas para zonas montañosas es un 8, que se usa un 8%. Bien, cálculo de la pendiente. El porcentaje, como ya lo dijimos, es la forma de expresar la relación entre la altura que salvamos cuando ascendemos por la ruta y la distancia que nos desplazamos horizontalmente. Dicho de otro modo, el porcentaje de la pendiente es el número de metros que se baja o que se sube en altura cada vez que se camina 100 metros en el sentido de la pendiente. En el terreno se puede caminar 100 metros sin bajar ni subir. En ese caso la pendiente es de 0%. Entonces fíjense, este hombrecito va subiendo la colina, o que yo puede estar haciendo trekking, lo que sea, en 100 metros, ¿sí? Cuando él esté acá arriba, no es igual, pero bueno, cuando él esté acá arriba habrá subido 4 metros en 100 metros, o sea, caminó 100 metros y subió 4. Esta pendiente es del 4%, ¿sí? Porque yo voy a hacer la pendiente, va a ser igual a 4 metros sobre 100 metros, ¿sí? 0,04. Esto
transformado en porcentaje es un 4%. Lo dibujo por acá. Un 4%. Bien. Otro ejemplo simple, si tenemos una pendiente del 10, o sea, del 10%, significa que salvamos 10 metros de desnivel cada 100 metros de avance horizontal. Acá tenemos otros dibujitos, no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, son otros dibujitos, un autito con unos árboles. Acá tenemos 1000 metros en 100 metros, ¿sí? Acá tenemos 100 metros, 10 metros. Estas dos pendientes son del 10%, ¿sí? No más que esta rampa es mucho más larga que esta. Bien, otro ejemplo. Para hacer, por ejemplo, una rampa para las sillas de ruedas, ¿no? Tenemos, dice que la pendiente es del 8%. Esto debe ser un estándar en este tipo de rampas. Bueno, entonces, un problema típico, ¿no? ¿Cuántos metros tengo que empezar la rampa o cuánto tiene que recorrer esta silla para poder llegar a subir 1 metro? ¿Sí? Acá tenemos geometría, triángulo rectángulo, ¿se acuerdan? Hipotenusa, ángulo recto, cateto opuesto, cateto adyacente al ángulo este, ¿sí? Tenemos un porcentaje. Este porcentaje dice que va a ser igual a h, que va a ser la altura, sobre la base, que va a ser la distancia. Entonces me va a quedar que la pendiente es la altura sobre la distancia. Esto va a dar 0,08, la cuenta que hicimos anteriormente, que es igual a un 8%. Otro de los conceptos importantes, y acá nos encontramos con curvas de nivel. Ustedes seguramente esto ya lo vieron en topografía. Es bueno refrescarlo y relacionarlo con lo que es la pendiente. Quizá también lo vieron, pero bueno, de cualquier manera está bueno reforzarlo. Curva de nivel, entonces es aquella línea en un mapa que une todos los puntos que tienen igualdad de condiciones y de altitud, que son líneas isométricas, ¿sí? Las curvas de nivel lo van a encontrar también como que son líneas isométricas. O sea que todas tienen la misma altitud. La equidistancia es la diferencia de altitud entre dos curvas sucesivas. Es constante y su valor depende de la escala del mapa. O sea, nunca vamos a ver un mapa que tenga curvas de nivel que no sean equidistantes, porque carecería de lógica. Bien, acá tenemos otros ejemplos. Acá vemos un cerro, una montaña, lo que ustedes quieran, cortada, ¿sí? Atravesada por planos. Yo atravieso una montaña por planos y me queda dibujada, si ustedes lo alcanzan a ver acá, una pequeña planta de lo que corté. Acá me queda dibujada también una pequeña planta de lo que corto. No sé si estoy viendo bien ahí. Y así sucesivamente. ¿Qué se va a ver reflejado acá? Si ustedes ven esto que corté, bueno, esto se ve que era más grande. Va a quedar acá. Esto que corté acá va a quedar acá. Eso que corto acá va a quedar acá. ¿Sí? Es una colina atravesada por planos transversales que dejan dibujada, por así decirlo, la curva de nivel. Acá lo vemos en otro dibujo. Este vendría a ser el cerro. Estos son los planos que vemos acá en perspectiva, ¿sí? Y así queda dibujada la curva de nivel. Fíjense que de acá a acá corta este cerro acá y queda esta distancia. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir equidistante? Que de acá a acá, que de acá a acá, va a haber la misma distancia que de acá a acá. ¿Cómo puede ser? Puede ser porque quizá acá tenga más pendiente que acá. Está bien, cuando las curvas de nivel se van acercando, quiere decir que hay más pendientes. Cuando las curvas de nivel se alejan, como en este caso, quiere decir que el terreno es más llano, ¿sí? O sea que cuando yo tengo curvas de nivel muy cerquita es porque hay mucha pendiente en esos lugares. Se sube mucho para la distancia recorrida.
hay diferente pendiente. Acá vemos otro ejemplo de curva de nivel. Acá tenemos una carretera, ¿no es cierto?, ascendiente. No sé si esto se referirá a los metros sobre la carretera, pero acá vemos cómo corta las curvas de nivel. Esto lo que figura acá es terrapleno relleno. Acá tenemos plano de desmonte. Eso lo vamos a ver cuando veamos ahora en la siguiente clase. Vamos a ver, después de lo de curvas de nivel, vamos a ver ya perfil de la carretera, y vamos a entender mejor con plano de desmonte y plano de terrapleno relleno. Otra vez lo mismo, como para que quede claro, tenemos un cerro cortado por planos horizontales. Tenemos el número de planos. Acá tenemos el plano, ¿no?, Z, E y N, con sus ejes. Y acá tenemos cómo queda en el plano horizontal las curvas, proyección de trazas sobre un plano horizontal común, y la equidistancia. Cada uno de estos planos están separados la misma distancia. Bien. Un mapa topográfico bien elaborado constituye una base de información indispensable en la planificación, ejecución y control de todo proyecto. De un mapa topográfico con curvas de nivel podemos determinar la cota o elevación de cualquier punto sobre el plano, la pendiente entre dos puntos, estimar los volúmenes de corte y relleno del material requeridos en la ejecución de una obra, proyectar trazado de vías, etc. Por eso es tan importante que nosotros podamos leer un mapa topográfico, y la base del mapa topográfico es nada más y nada menos que la curva de nivel. Cálculo de pendientes. Esto lo saqué, por si lo quieren buscar, de las aplicaciones de las curvas de nivel de Leonardo Casanova. Acá vemos un mapa, ¿sí?, dos curvas de nivel. ¿Está bien? Ustedes fíjense que esta curva de nivel dice que está a 20 y esta dice que está a 25. Por lo tanto, yo puedo inferir que la equidistancia es igual a 5 metros. ¿Está bien? Están cada 5 metros dibujadas. Acá tenemos un punto A y acá tenemos un punto C, un punto B, un punto B'. Dice, la pendiente de un terreno entre dos puntos ubicados en dos curvas de nivel consecutivas es igual a la relación entre el intervalo de las curvas de nivel o equidistancia y la distancia longitudinal que los separa. O sea, es la fórmula que venimos viendo de pendiente en todas las anteriores, explicado en curvas de nivel, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va a ser la diferencia entre la altura que la separa, si la equidistancia que la separa, sobre la distancia recorrida. Y aquí lo tenemos. Pendiente es igual entonces a la equidistancia de las curvas de nivel. Antes en pendiente solamente teníamos la altura, ahora es la equidistancia porque estamos en mapas topográficos, ¿sí?, sobre la distancia que los separa por 100 para que quede en porcentaje. Bueno, y aquí tenemos, ¿no?, pendiente del terreno en porcentaje, equidistancia entre curvas de nivel, distancia horizontal entre los puntos considerados. Ustedes fíjense que este punto va a tener mayor pendiente, recta de máxima pendiente, que este punto y que esta traza, ¿sí? Porque voy al recorrer, hagamos esto. Si yo divido algo por menos, yo pongo, qué sé yo, 10. Dividido 5 me va a dar 2. Si a ese 10 lo divido por 10, ya me va a dar 1. Si a ese 10 lo divido por 20, me va a dar 0,5. O sea, ustedes fíjense que a medida que este es mayor, la pendiente va a ser menor. Esto son indirectamente proporcionales, ¿sí? Entonces, la distancia que tenga mayor pendiente siempre va a ser la menor distancia. Sigamos. Pendiente desde el punto A al punto B, sabiendo que la distancia a B son 20 metros. Ustedes fíjense que simplemente para calcular la pendiente de A a B, ¿sí?,
lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pendiente de AB, voy a decir equidistancia a 5 metros sobre 20 metros por 100, ¿sí? Que es nada más y nada menos lo que yo hice acá. Si hacemos esto va a dar un 25% de pendiente. Y acá dice, ejercicio número 1. Calcula las otras distancias y describe cuál será tu opinión el camino más acertado para proyectar una traza. Piénsenlo y vean en función también un poco de las pendientes máximas y mínimas que vimos. Ustedes pueden ir opinando al respecto sin tener una formación técnica exhaustiva. Pueden dilucidar, por así decirlo, con lógica esta pregunta y pongan lo que a ustedes les parece. El ejercicio número 2 dice, a partir de un punto A, a partir de este punto, en la cota 105, ¿sí? Ustedes fíjense que están yendo las curvas, están yendo desde 105, 110, 115, 120, 125, o sea que voy a tener un E de equidistancia de 5, ¿está bien? A partir del punto A en la cota 105, trace la línea de máxima pendiente hasta la cota 125, la que ustedes piensen que puede llegar a ser la cota de mayor pendiente, ¿sí? Y calcule la pendiente de cada uno de los tramos. Acá tenemos los tramos de A a la 1, ¿sí? De la 1 a la 2, la 2 a la 3, la 3 a la 4. Esto es A, esto es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aquí tenemos la longitud de cada uno de esos tramos. Ustedes tienen que calcular entonces la pendiente. Si estuviésemos en clase, yo les daría esto en un papel con la escala y ustedes tendrían que averiguar también las longitudes, pero es muy difícil de hacerlo online, así que simplemente les queda la teoría y ustedes hacen la cuenta nada más de cada una de las pendientes. Curvas de nivel. Trazado de líneas de pendientes constante. Un procedimiento común en el estudio de rutas para proyectos viales, ferroviarios, de riego, etc., es el trazado de líneas de pendiente constantes. Al escoger la traza de la carretera en terreno ondulado o de montaña, una de las mayores limitantes es el de mantenerse dentro de los límites de pendiente que habíamos hablado y longitudes críticas que también habíamos hablado, establecidos por el comportamiento de vehículos pesados, por lo que se hace necesario establecer un procedimiento para trazar a partir de un mapa de curvas de nivel una línea de pendiente constante que no sobrepase la pendiente máxima permitida según el tipo de carreteras. Bien, nos encontramos acá con otro tipo de ejercicio que también está en el práctico que les mandé. Lo voy a explicar quizá, o sea, es el mismo procedimiento, lo voy a explicar con otros ejemplos, ¿sí? Dice, para empezar, supongamos que queremos trazar una línea que va desde los puntos A y B, que va de los puntos A a el B, sería, yo quiero ir desde aquí hasta aquí. Como ustedes ven acá, estas son curvas de nivel, ¿sí? Acá tenemos la escala gráfica del mapa, y esto va 360, 465, que sería la equidistancia, estaríamos teniendo entonces 15 metros. 460, 465, 5 metros de equidistancia, no leí 40 acá, perdón. Bien, como primer paso calculamos la distancia horizontal que hay que recorrer para vencer el desnivel entre curva y curva, equidistancia, sin sobrepasar la pendiente establecida del 5%. Para esto, en este problema, mi pendiente establecida, la pendiente establecida es del 5%, ¿sí? Entonces, sin sobrepasar la pendiente establecida. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos de la ecuación. En la otra ecuación, esta P está acá, o sea, pendiente es igual a la equidistancia por la distancia por 100, ¿se acuerdan? Si yo despejo, este pasa dividiendo, este pasa multiplicando, queda la distancia, es la equidistancia sobre la pendiente, que ya la tenemos como dato, por 100. Me quedaría 100 metros, o sea, la distancia
entre una curva y otra es de 100 metros horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Podemos ver la escala representada gráficamente en el mapa. Cada rectángulo es 1 centímetro. Esto es 1 centímetro. Es una escala gráfica, ¿sí? Por lo que 100 metros es igual a 4 centímetros. Tengo 4 rectángulos. De otra manera, si sabemos que el mapa es una escala de 1 a 2500, utilizamos la fórmula de escala, que eso seguramente ya lo tienen claro en topografía, lo han visto, podemos llegar al mismo valor. Bien, utilizamos para esto un compás, ¿sí? Como decía el práctico que les mandé. Abrimos el compás hasta obtener un radio de 4 centímetros. O sea, yo acá acabé de dibujar un compás, ¿no? Pónganle que este sea mi compás. Lo abro hasta poder dibujar un diámetro de 4 centímetros. Y haciendo punto acá, con el compás, hago un trazo que corte la siguiente curva de nivel. Hago uno para acá y hago otro para acá, ¿sí? Para tener, en principio, dos alternativas, ¿sí? Y dice, bueno, trazamos un arco de círculo hasta cortar la siguiente curva, determinando los puntos 1 y 1', de la misma manera avanzamos hacia la siguiente curva. O sea, yo tengo que lograr, para poder posicionarme y poder trabajar con un mapa topográfico y un compás, poder trazar una ruta tentativa, una traza tentativa, ¿sí? Cuando estamos haciendo el proyecto, básicamente con este procedimiento, ¿sí? Saco la escala, lo primero que tengo que hacer es sacar la distancia entre las dos curvas, la escala del mapa de cuánto significa en la escala del mapa esa distancia que yo saqué entre las dos curvas. Abro el compás en esta distancia, ¿sí? En la distancia del mapa, en la escala, y empiezo a trazar arcos que toquen las curvas siguientes, ¿sí? En este caso voy a hacer 2. Después cuando me pare acá voy a hacer otros 2. Después cuando me pare acá voy a hacer otros 2. Y así sucesivamente voy a tener un montón de alternativas posibles a ir descartando después, ¿no es cierto? Bueno, y de la misma manera avanzamos hacia la siguiente curva. Como por lo general, para pasar de una curva a la siguiente, se obtienen dos alternativas, es lo que decía recién. Para pasar a un nuevo nivel, segunda curva, obtendremos 4. Y para pasar al siguiente, 8. Y teóricamente el número de soluciones estaría en progresión geométrica, de acuerdo al número de curvas de nivel entre los puntos extremos. La siguiente imagen representa esquemáticamente el número de alternativas posibles para trazar una ruta de pendiente constante entre dos puntos. Siempre de pendiente constante, ¿sí? Nunca es el ideal, tampoco nunca vamos a tener una ruta de pendiente constante que dure todo el tramo. Simplemente es para ir calculando a tramos y cuál sería, ¿no?, una ruta tentativa. Aquí tenemos primer punto, 2 trazos. Estoy en el segundo nivel, o sea, la segunda curva, 2. De acá se van a desprender 4 y así sucesivamente. Siendo la ruta óptima, la alternativa de menor longitud de unir un punto con el otro, ¿sí? Debemos descartar las que nos alejen del punto de llegada. Por ejemplo, esta ya no iría, ¿sí? Iría más bien por acá o por acá, ¿está bien? Estas dos ya las descartaríamos porque nos está alejando. Las que presenten ángulos muy agudos o produzcan cambios bruscos de dirección, por ejemplo, bueno, esta no queda otra, ¿no? Puede ser ahí, esta puede ser, esta es como muy con cambios bruscos y ángulos, ¿sí? Como para hacer curvas horizontales, como para hacer, sí, está bien, curvas horizontales en medio de la pendiente encima, no quedaría bien. Entonces es ir buscando la manera de que pueda ser un diseño coherente. Fíjense que si yo trazo esto de acá a acá, tendría la ruta de máxima pendiente, pero sería una pendiente imposible de transitar. ¿Está bien? Ahí está. Bien, en el ejercicio 3
propuesto es rehacer el ejercicio propuesto como ejemplo con el método del compás. ¿Qué es lo que acá hay una curva interpolada, ¿sí? Que ya les da el valor acá, porque acá hay un tramo que corta dos curvas, ¿sí? Entonces hay que elegir y por eso hay que interpolar. Pero lo que yo quiero es que ustedes lleguen por lo menos a trazar varias, ¿sí? Para poder ver cómo es el método del compás. Si ustedes no tienen un compás en casa, pueden agarrar un mapa que ustedes tengan en su casa con la escala gráfica o con la escala escrita, y sacando la escala, cuánto mide en el plano, en el dibujo, en el real, ¿no es cierto? Cuánto representa en distancia real, pueden ir haciendo con el compás y trazar una ruta tentativa. Este es otro de los ejercicios que hacemos en clase común, pero bueno, acá se complica porque no les puedo llevar impreso ningún mapa, ¿sí? Pero bueno, inténtenlo con algún mapa que ustedes tengan y después vemos los problemas que van surgiendo. Y hasta aquí estamos con este tema. Ya la próxima clase va a ser de los elementos de la curva vertical, y ya para ir terminando con esto y avanzando con otro tema. Los ejercicios propuestos acá son prácticos, ¿sí? Para la semana que viene. Ahora voy a ver si les mando hasta aquí las diapositivas y después se las mandaré otra vez completas, así ustedes pueden ir haciendo estos ejercicios. Bueno, chicos, buenas noches, espero que se cuiden. Perdonen, me trabé varias veces, pero hoy no es uno de esos días que tengo que estoy verbalmente fluida, digamos. Así que bueno, nos estamos viendo.